Babel Latino, tiempo de renacer. Programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia. Muy buenos días a toda América Latina, muy buenas tardes aquí en toda Europa. Estamos aquí una vez más en nuestro programa intercultural internacional Babel Latino 319, así que con mucha alegría, como cada semana, pues damos una vez más esta bienvenida, un gran abrazo y pasamos a Ricky desde Guayaquil, que nos saluda. ¿Cómo están en ese lindo río Guayas que tanto extraño? Hola a todos, aquí con el calorcito de acá de la costa de Guayaquil y en las noches un frío terrible, porque hoy día tuve que usar colchita porque sí que hizo frío en la madrugada, imagínate, pero bueno, en el día sí, a sudar. Pero bueno, saludando a todos los que nos siguen tanto en la radio Pichincha Comunicaciones, Pichincha Universal o en Sensación en Murcia. Y no se olviden, tienen que activar la campanita, ¿ya? Y seguirnos tanto en Facebook, en YouTube, Instagram. Ya lo saben. Hola, Andrea. Hola a todos. Mira, yo hoy digo que el año nos salió rana. En el 2020 hay otros dichos. Igual voy de dichos de no saber cómo se dicen los dichos, que dices el 2020 nos salió un poco rana. Sin querer queriendo, un peluche de mi hijo se hizo rana aquí y me va a acompañar durante el programa porque, bueno, por lo menos nos reímos, ya que las noticias a nivel mundial no están como siempre, no está para echar cohetes la cosa, está difícil. Aquí en Italia, y para información general de las personas que nos siguen, que tendrán tal vez familiares ecuatorianos en este continente, aquí en Europa la situación en Italia en particular, pero en todos los países europeos, se está volviendo otra vez a las políticas de confinamiento, nos están volviendo a encerrar, poniendo toques de queda y limitaciones porque lastimosamente los contagios han vuelto otra vez a crecer. Y la situación en la sanidad pública está volviendo otra vez a números de colapso. Entonces, a pesar de estas noticias que nos golpean de cerca, porque al igual que allí en América Latina, igual aquí muchísimas personas están sufriendo tanto por el virus y por los contagios, así como por las medidas económicas de restricciones que se están tomando, ¿no? Todos los propietarios de restaurantes, la gente que trabaja en el mundo del espectáculo, la gente de los teatros, de los cines, los artistas callejeros, vamos a hablar de todas esas personas que se ven afectadas por esta situación y desde este espacio intentar darles un poco de alegría, un poco de ánimos a pesar de que no estemos de la mejor manera, la verdad. Es así. Pues como ya les dice Raíz Libre, aquí en Europa prácticamente no se llega todavía a un confinamiento total porque ya la economía prácticamente no lograría soportar un nuevo, pero se está pensando tanto en Lombardía como en Campania, que es la parte de Nápoli. Están ya evaluando la posibilidad de que este fin de semana se cierre, con la oposición también de mucha gente por las situaciones económicas. Nosotros lo único que podemos decir es toda la solidaridad a toda la humanidad que estamos viviendo esto. No se confíen, en nuestra América Latina ya se pasó la primera ola. Aquí obviamente se esperaba la segunda ola. En teoría se estaban preparando para la segunda ola que venía con el invierno. Sin embargo, no era jamás suficiente la preparación, ya que los medios públicos siempre están muy llenos, especialmente en las grandes ciudades, y obviamente se esperaba, y eso fue tal vez uno de los errores, creer que se pueda volver como antes. Y en realidad el ser humano nunca vuelve. O sea, cada momento estamos cambiando y deberíamos haber asumido una actitud diferente. Pero si se quiere volver exactamente a hacer lo mismo que antes, ¿no? Pues hay una responsabilidad, si bien
estatal, gubernamental, de los sistemas de salud, del servicio público, que aquí es fundamental, pero también hay una responsabilidad individual de, digamos, de nosotros como seres humanos y ciudadanos, y eso también está fallando. Así que decirles que vamos independientemente a tratar de estar muy alegres, pero también muy atentos y muy solidarios. Sí, nada, quería decir igual que yo te iba a interrumpir, que estamos en Ecuador con el feriado, por favor a cuidarse, intentar reducir lo que se pueda a nivel, yo sé que hay que motivar también el turismo, que la gente quiere salir, pero háganlo, no digo que no lo hagan, pero siempre con muchísima precaución, con mucho cuidado y simplemente si es posible limitar ese acercamiento y tener siempre cuidado, ¿no? de las personas mayores que pueden llegar a ser también las más vulnerables en esta situación. Y por otro lado también, si queremos abrir un debate, quién sabe para las futuras semanas de Babel Latino, pensar en qué medidas se están tomando, no tanto preventivas en el sentido que ahora todo el mundo habla de vacuna. El día de ayer, entre la marea de información que tenemos de todo esto que está pasando en el mundo, tuve la oportunidad de ver un video, un servicio de investigación de periodistas aquí italianos que hablaban sobre las curas del plasma, que es utilizar plasma sanguíneo, yo no lo sé efectivamente a nivel científico cómo se dice, pero de las personas que ya han pasado la enfermedad, con ese plasma que se recoge, se les pone a las personas que están atravesando la enfermedad y a través de esa cura han conseguido en el Hospital Universitario de Padova prácticamente reducir casi al mínimo los ingresos en terapias intensivas, ya solo digamos los casos muy extremos, y han conseguido también salvar muchas vidas con este tipo de estudios. Lo que pasa es que se decía en este servicio de investigación que no se estaba investigando demasiado en grandes números, porque claro, el plasma es una cosa que no se produce en una farmacéutica, eso lo produce el cuerpo humano y saldría prácticamente, entre comillas, gratis tenerlo, ¿no? Porque quien ya ha pasado la enfermedad dona los anticuerpos para las personas que puedan estar enfermas. Entonces, hay dudas, ¿no? Porque esperar una vacuna quiere ser tal vez demasiado largo, puede ser que exista una vacuna, pero de momento están probando y las que están probando son en fase experimental y hasta que se espera esos resultados, ¿por qué no se invierte en por lo menos tener terapias que puedan aliviar un poco a las personas que están pasando por esta enfermedad? Entonces, vamos a ver si conseguimos más información al respecto. Aquí todos nos informamos y yo no digo que uno sepa más que otro porque todos dicen una cosa y otros dicen otra, pero me dio curiosidad un poco esta investigación que se ha hecho en el Hospital Universitario aquí en Italia, ¿no? Y quería compartirla. Sí, así es. Y así que, bueno, con este antecedente o con esta introducción entre el año de la rana. Bueno, acá en Ecuador las autoridades han decidido cerrar los cementerios para evitar el propago, pero acuérdense que hay mucha gente que vive de la venta de flores, ¿no? Entonces, y en las redes he visto una campaña que se está haciendo que si alguien quiere que lo regale flores en vida, ¿no? A la gente que conoce, a la gente, por cualquier motivo que sea, pero que regale flores. Sí. ¿No? Apoyando a esa gente que trabaja de claro, eso, que producen y que viven sobre todo en los feriados también, las personas con los restaurantes, en fin. Hay que intentar, digamos, ayudarnos lo más que podamos de manera colectiva, cuidarnos y también respaldarnos también porque se viene una crisis económica y que, madre mía, nos va a tocar de verdad empezar a comer ranas. Ya lo hacen en algunas partes. Pues bueno, ahora vamos a conversar o a contarles cuál va a ser nuestra segunda espacio del programa. Vamos a tener, estuvimos la semana anterior a través de Babel Latino en el protagonista 4D, que es un protagonista que va más allá de lo físico, es un protagonista también especialmente humano y espiritual. Hablamos de este gran triunfo, hablamos, mejor dicho, un poco antes de lo que fue el triunfo del referéndum en Chile, Josefa Espinace, y hoy nos va a acompañar para contarnos, después de este triunfo así de increíble, realmente de darnos muchas esperanzas, mucha fuerza, muchas energías, pues saber cómo se va a dar el proceso ya de participación para la nueva constituyente que será en Chile.
Y también de paso, pues eso más que nada, un gran saludo a todo el pueblo boliviano que nos ha dejado igual una maravillosa emoción de que cuando el pueblo está unido, se salva a sí mismo. Así ha demostrado Bolivia que la gran mayoría de los que nos llaman indios, ¿no? Esos sectores populares, esos sectores sociales son los que ahora van a volver al poder. En estos días retomará el poder el movimiento MÁS, que es el movimiento de Más Bolivia y Más Latinoamérica. Volvemos a recuperar nuestras patrias y Ecuador va por el mismo camino. Así que eso, más obviamente la segunda parte de la entrevista será también José Miranda desde Londres, un peruano de las raíces ancestrales, ya que nuestro programa Babel Latino es fundamentalmente creado para esto, para la interculturalidad, para sacar nuestras raíces, lo mejor de nuestras culturas. Yo diría eso. Si tienen algo más que añadir, iniciamos nuestro programa 320. Empezamos. Bienvenidos. 319. 319. Eso, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Estás escuchando? Babel Latino. Babel Latino, en este tiempo de renacer, presenta Guara, con Janet Patricia Sosa. Y seguimos con Babel Latino a través de Radio Pichincha Universal, Radio Sensación en Murcia, nuestras redes de Babel Latino, sea en Facebook, YouTube, Instagram. Pues es un verdadero gusto en estos momentos estar conectada con Josefa Espinaz, si no me he equivocado en pronunciar bien. Pues Josefa, te queremos agradecer, estamos conectadas desde Santiago de Chile. Ella es una representante de la Asamblea Territorial Fronti Popular. Así que primeramente vamos a que nuestros oyentes y quienes nos ven también en redes puedan conocer a quién es Josefa. Una mujer joven y de hecho ya representante de una Asamblea Popular, quiere decir una luchadora social. Bienvenida a nuestro programa, querida Josefa. Muchas gracias, estoy feliz de estar acá. Cuéntanos, ¿cómo nacen estas asambleas territoriales? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo llegaste también? Cuéntanos un poquito de ti, que lo que nos interesa es ese ser humano, esas mujeres que se juegan en estos proyectos sociales. Ya, bueno, quizá ya es como lo más conocido, la revuelta social del 18 de octubre del año pasado, el 2019, fue el punto de encuentro y empezó a generar estos puntos de encuentro en el territorio que antes no se daban. ¿Por qué? Porque luego del 18 de octubre, los días venideros, hubo muchas manifestaciones y lo que nosotros también llamamos caceroleo en las plazas de las comunas. Y también la gente se empezó a juntar en la ex Plaza Italia, que hoy día nosotros le llamamos la Plaza de la Dignidad, que es como la plaza más representativa acá de Santiago, de la región metropolitana. Bueno, en general, como acá somos bien centralistas también de Chile, en términos a las manifestaciones o las celebraciones se generan allá. Y acá, bueno, en la comuna, yo vivo en la comuna de Quinta Normal, se generaron estas manifestaciones y caceroleos de manera espontánea, nadie las llamaba. Nos juntamos ahí en el frontis de la municipalidad de esta comuna, que es una pequeña placita donde uno puede sentarse un rato, pero esta vez se había utilizado para las manifestaciones. Y ahí, bueno, fue mucho el caos en ese tiempo, los militares en las calles, la gente con miedo, pero también con muchas ganas de luchar, y hubo un grupo de personas que consideraron que era importante empezar a juntarse y empezar a organizar un poco lo que estaba pasando ahí. Y en general en el país se empezó a dar una cosa que nadie como que estaba organizando, pero se empezó a dar en muchos espacios de los cabildos. Y los cabildos, la función que tenían era reunir a la gente a hablar y discutir de ciertos temas. Y los temas que se estaban discutiendo eran los que tenían relevancia respecto a
a las necesidades del país, por qué se estaban dando estas manifestaciones. Entonces, acá se empezaron a dar también, y se empezaron a dar en el frontis de la municipalidad, a partir de un grupo de personas, un grupo de jóvenes más que todo. Y yo fui a una de estos cabildos, quizá el segundo o tercero, y ahí empezaron a generar comisiones de trabajo. Y ahí yo me inscribí en uno porque me interesaba empezar a participar de manera más activa. Y ahí empecé a conocer este grupo de gente que nos empezamos a juntar todos los domingos, a partir más o menos de octubre, finales de octubre, porque el estallido fue el 18, fueron como 2 semanas aproximadamente de mucho caos, pero de mucha manifestación. Y después nos seguimos juntando hasta el día de hoy, los días domingos todavía, pero bueno, hoy en día a través de Zoom, porque no nos podemos juntar bien todavía en presencial por la pandemia. Y ahí, bueno, empezamos a hacer crecer el Frontis Popular, se generó como el nombre, y también empezaron a existir otras asambleas en el territorio. Hay muchas asambleas, y también nos dio como el bicho de, bueno, ¿y cuándo nos organizamos como comuna? Y ahí apareció la articulación de Quinta Normal, que también es un espacio donde participan distintas asambleas, alrededor de 5 o 6 asambleas de la comuna. Y esto yo creo que sucede a nivel comunal, quizá en todo el país. Existe por lo menos una asamblea que debe haber surgido después del 18 de octubre y que también fueron muy relevantes ahora para la pandemia, porque en la pandemia se agudizaron las desigualdades sociales y se vio, se transparentó como que todo lo que estaba cubierto se vio, y empezaron a generarse también las actividades sociales en ayuda de las personas, y también surgieron las ollas comunes y una serie de otras actividades que gracias a quizá a que nos conociéramos después del estallido social se pudieron dar. Babel Latino. Pues, y como nos habíamos comprometido en la primera parte que tuvimos la oportunidad de dialogar con Josefa Espinace, ella es del Frontis Popular Territorial. Ya me dirá ella, porque yo me equivoco siempre, incluso cuando escribí en la entrevista. Bienvenida, mi querida Josefa. Estamos conectados con Santiago de Chile. Estamos con la sonrisa que no podemos más de lo que pasó la semana anterior, el día domingo. No lo podíamos, si bien esperábamos el triunfo, pero no un triunfo así tan con una fuerza del 80%, ¿no? Sabiendo que realmente solo los pocos ricos y solo los pocos, digamos, que se creen dueños del mundo, pues no, cuando la gente y cuando el pueblo está, definitivamente ganamos. ¿Pasó algo? Así es. Te perdí, por eso pregunté. Pues Josefa, qué gusto volver a seguir dialogando contigo. Así que cuéntanos, primero lo vimos a través de imágenes de Facebook, de las redes, nos emocionamos muchísimo, pero no es lo mismo que estar ahí. Cuéntanos, ¿cómo recibieron el triunfo en Chile? Yo creo que igual, bueno, mucha gente pensaba y daba por hecho que iba a ganar el apruebo. Y como te había comentado, teníamos la duda con la Convención Constitucional. Y yo creo que fue una sorpresa. Para mí fue una grata sorpresa, pero la verdad es que yo creo que nadie esperaba ese nivel de porcentaje, porque fue muy alto. Dentro de las encuestas que se habían dado antes, tenía el apruebo un apoyo de un 70%, pero ahora fue casi un 80% que votaron realmente por el apruebo, y que también votaron por la Convención Constitucional, que pensamos que era lo que peligraba, porque la gente que había votado rechazo probablemente iba por la Convención Mixta, para asegurar la participación de los políticos que están en el Congreso. Entonces, fue una grata sorpresa. Yo estaba de apoderada de una mesa, así que me fui enterando por redes mientras estaba en el conteo de votos de mi mesa,
y la verdad es que tampoco apoderados del rechazo casi no habían. Y ya se empezaron a ir los que estaban, que eran muy pocos, cuando vieron ya que estábamos arrasando con los apruebos. Así que muy bueno, aquí una felicidad tremenda, tremenda. Sí, sí. Sí, justamente cuando habíamos conversado, no te vi muy convencida de la segunda parte, que era la posibilidad de que todos los representantes para la redacción de lo que sería esta nueva constitución sean desde la sociedad civil, podemos decirlo así, ¿no? Era ahí o que sea mixta o que sea, y a la final rebasó todas las expectativas y todo el escepticismo, lo que demuestra el gran poder que tiene el poder popular. Ahí sí podemos llamarle tal cual como es. Cuéntanos ahora para nuestros oyentes qué va a pasar a partir de hoy, porque tampoco va a ser en tiempos súper breves, hay todo un periodo, digamos, burocrático y tendrá que venir un proceso electoral sin duda para la elección. Cuéntanos, ¿cómo se están preparando desde el territorio, desde Frontis Popular en este caso? La verdad es que se vienen hartas cosas en poco tiempo. ¿Por qué? Porque se viene la elección de los constituyentes, de las personas que van a hacer esta constitución, y eso se va a generar de aquí a abril. En abril son las elecciones. Entonces, ya en enero tienen que estar los candidatos y candidatas. En febrero ya comienzan, si no me equivoco, las campañas, y en abril es la votación. Entonces, la verdad es que tenemos poco tiempo. Sí. Por lo mismo, estamos tratando de apurar las cosas, las discusiones y la organización territorial. Pero como te decía, estamos con desventaja. Estamos con desventaja, estamos preocupados por eso, pero vamos a hacer todo lo posible por tratar de, como te decía, quizás levantar candidaturas o empezar a realizar nuestra como asamblea comunal constituyente para ir a la par de la discusión que se esté dando en el Congreso, y después nosotros poder tener algunas personas que estén ya en la Constitución, que estén redactándola, poder ir presentándole nuestras ideas. Pero la verdad es que eso es súper corto lo que se viene, sí. Ya. Sí, porque algo leí, decían, bueno, pero de aquí hasta abril, en fin, pero claro, evidentemente hay una serie de pasos. Y te iba a preguntar lo que me acabas de responder. ¿Cómo va a ser la sociedad civil sin pertenecer a estos partidos políticos a poder participar sin la obligación de ser parte de un partido? O sea, como independientes o como desde las comunas territoriales, ¿no? O sea, esto yo creo que va a ser una cosa de primero contra el tiempo y después no dejarse tampoco imponer, ¿no? Creo que ahí va a tener que, ya que este triunfo lo que demuestra es justamente eso, que desde las bases, que desde el pueblo, que desde las raíces de las mismas barrios se puede llegar a cambiar y a no permitir que sean solo a través de los partidos políticos tradicionales. Sí, esperamos que poder tener la fuerza, pero yo igual me siento como positiva al respecto, más que negativa, porque en general la gente no quiere a la clase política que hay ahora, no tiene como un rechazo a los partidos políticos. Entonces yo creo que van a buscar a los independientes para votar por ellos. El tema es que podamos también levantar independientes que sean buenos y que sean representativos de la sociedad, no es como poner un independiente por ponerlo y que finalmente no tampoco sea un aporte, sino que también tenemos que ahora entrar en la búsqueda de estas personas y generar las listas, porque como te decía, los independientes tienen que tienen que juntar una cierta cantidad de firmas para poder primero ser candidatos y luego tienen que generar las listas. Y si no generan listas de independientes, tienen que ir a las listas de los partidos políticos. Entonces, estamos ahí en una encrucijada, pero estamos comenzando las discusiones ahora. De hecho, como te comentaba, en articulación de las asambleas de esta comuna, ya este fin de semana queremos zanjar qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, qué bien, me alegra tantísimo. No sé si Fernanda de Raíz Libre tiene alguna pregunta. Primero felicitarles, de verdad, como pueblo hermano, es un orgullo saber que Chile está despertando de una manera, además tan generalizada, ¿no? De una manera tan totalizante, desde las
o sea, desde las generaciones más jóvenes, es un voto que demuestra el cambio que está teniendo Chile, y era un cambio tan necesario porque sabemos que esa constitución y todo el pasado histórico de Chile ha sido contra el pueblo, no a favor del pueblo. Entonces era hora que se despertara. Y mi pregunta, aparte de felicitarles de verdad por tener este resultado, es a nivel precisamente de esa organización circular, ¿no? Que viene desde abajo, que se hace en asamblea. ¿Cuáles han sido para ti las dificultades que has encontrado? A veces te has desmoronado, se te ha faltado, ¿cómo decir? Veo el objetivo, pero no sé si vamos a llegar porque estamos teniendo estos conflictos o estas dificultades. A nivel personal, ¿cómo se consigue mantener la esperanza para saber que esto puede funcionar y que luego puedes ir a cambiar, a crear cambios reales, ¿no? Sí, sí, es complejo, porque uno igual siente que tiene todo en contra, siempre acá. Y la verdad es que también dentro de las mismas asambleas hay diferencias de opinión. Como le comentaba también a Janet la semana pasada, hay asambleas que estaban apoyando el proceso y otras asambleas que no querían tampoco ser parte del proceso porque no fue generado con las bases, fue generado de los partidos políticos. Entonces, pero creo que ahora me da la sensación de que el mismo resultado que tuvimos nos da fuerza y nos da como la esperanza de que esto puede resultar. Porque esto quiere decir que mucha gente quería el cambio. Un 80% de la gente que votó, y ha sido la votación con mayor participación creo que desde el 88. Entonces, eso dice algo muy importante y que creo que también nos hace pensar que para las próximas votaciones que van a ser de los constituyentes va a ir mucha gente a votar. Y que si va toda esa gente también a votar, probablemente no quiera votar por los partidos políticos. Entonces, pensamos que, o al menos yo, pienso que puede ser favorable. Pero también pasa esto de generar una idea en común entre las mismas asambleas, pero también tenemos hartas diferencias. Claro. No dejan de ser las diferencias. Yo lo sé más o menos porque he participado mucho en activismo social, no político, pero sí social, y cuando es social o sea, es más social que político, yo sé precisamente las dificultades, los obstáculos en coordinar, o sea, de tener un diálogo y de coger y de llegar a compromisos, ¿no? Uno tiene que ceder en algo, alguna asamblea y otros en otras cosas, y que encontrar ese equilibrio no es fácil, es un camino que siempre lleva piedras, porque además, por el otro lado, está la hegemonía y el poder político y todos los otros problemas que ya conocemos y que históricamente nos van aplastando. Yo tengo un recuerdo, fui a Chile desde muy pequeña, tenía unos primos de mis primos que están ahí, y fue la única vez que fui, y recuerdo también, no sé, como una juventud muy despierta, y es como que la sigo sintiendo, y yo creo que mi esperanza, y viéndote a ti, tengo mis primas allí, es saber que el cambio está en el futuro, es decir, en la gente joven, ¿no? Y esa búsqueda de diálogo, de apertura, de quien sabe funcionar a través de lo social, de reconstruir a través del vecindario, de la colectividad, de los movimientos juveniles, eso creo que puede ser la clave para poder incluso en los momentos de, quién sabe, de desencuentro, encontrar serenidad, y espero, ojalá, de verdad, que todo este proceso que se ha empezado siga de la mejor manera y sea un ejemplo para otros países de América Latina, porque necesitamos hermandarnos, necesitamos unirnos, esas luchas populares, porque así como en las manifestaciones de Chile ha habido abuso de poder y violencia hacia la gente, lo ha habido en Bolivia, lo ha habido en Ecuador, lo ha habido en muchos otros países de América Latina, constantemente los abusos de poder. Entonces esto es un freno que ustedes hacen, es un ejemplo, y nosotros necesitamos también como empoderarnos y empezar esos procesos desde abajo. Así que de mi parte, simplemente felicitar, agradecer y de verdad desear que todo esto encuentre un camino nuevo. Gracias. Sí, de igual manera decirte que ha sido un verdadero gusto estar en estas dos oportunidades, y espero que no solo estas dos, sino que nos vayas contando lo que pasa en Chile y que puedas también ser parte de esta plataforma Babel Latino, que lo que intentamos es crear todos los puentes de hermandad
romper todas las fronteras, saber que América Latina somos de una misma raíz y somos hermanos y hermanas más allá de que tengamos o no la misma familia, ya somos una gran familia. Y esto no es retórica ni solo palabras, nosotros lo creemos y construimos cada día a través de nuestro espacio. Así que agradecerte y te dejamos el saludo final a ti. Darle las gracias por también el espacio, porque a veces no sabemos qué es lo que se está viendo para afuera y ustedes también dan estos espacios para poder nosotros mismos poder contar qué es lo que está pasando acá en Chile, que quizás también es una parte de la realidad. Hay mucha realidad dentro de lo mismo que está pasando, pero acá dentro de una de las comunas que igual tuvo poca participación, estamos tratando de generar las redes, de levantar, y creo que es quizás el mismo tema y lo mismo que tenemos que trabajar en toda Latinoamérica, porque hay un descontento y una desconfianza importante en la clase política y en cómo se hacen las cosas en los gobiernos. Entonces, creo que la manera es participando y por eso también yo insto a que hacerse cargo, hacerse parte, participar en las votaciones, pero también siempre seguir manifestándose y luchando por conseguir la dignidad que todos nos merecemos y que Latinoamérica está muy al debe con eso. Gracias, Josefa. Gracias, hasta la próxima, Josefa. Gracias. Chao, que estén bien, gracias. Estás escuchando Babel Latino. Estamos aquí en nuestro espacio Guara
y siempre muy contentos de poder presentar a nuestros invitados, sea para Radio Pichincha Universal en la mitad del mundo, Radio Sensación en Murcia, y también para todas nuestras redes a nivel mundial, podríamos decir, de Babel Latino. Agradecemos la presencia de José Miranda, un ser humano que es ya universal desde hablando de sus propias raíces, y estamos conectados en Londres, si no me equivoco. José, un saludo y bienvenido a nuestro programa Babel Latino. Hola Patricia, gracias por la invitación. Por supuesto, gracias para compartir con tus oyentes este programa, y estoy a tu disposición para las preguntas del caso, ¿no? Como tú bien lo has dicho, somos ciudadanos universales del mundo, ¿no? Como siempre a tu disposición. Sí, lo que primero nos gustaría saber es quién eres, ¿no? No solo en función de tu nombre, sino también dónde naciste, cómo ha sido tu proceso de vida y tu proceso también migratorio para hoy mismo estar haciendo la conexión a Inglaterra. Bien, bueno, yo soy peruano, mi familia es de origen ayacuchano y ancachinos, y bueno, desde temprano me dediqué al trabajo social, ¿no? De estar al lado de las comunidades en el Perú, de la universidad, de los trabajos comunitarios. Y luego, obviamente, pude emigrar al Reino Unido hace 20 años aproximadamente, y mi labor se ha dedicado, primero, obviamente, por temas de migración, estatus, he tenido que dedicarme un poco a resolverlo eso, y luego, obviamente, la familia, ¿no? Pero siempre he tenido presente que es importante el trabajo comunitario, y es por eso que me dediqué a hacer pinturas de manera como hobby, pero también me pude un poco darme cuenta de la importancia, sobre todo de los migrantes, de la necesidad de una identidad cultural, porque parece que tenemos un vacío sobre este tema, y es por eso que me pude un poco analizar, ¿no?, qué está pasando con los inmigrantes sobre el tema de la identidad cultural, y acá estoy en tu programa justamente para conversar sobre ese tema. Sí, justamente yo siempre digo que estas redes o este tipo de conexiones que se van dando es como que de una raíz van haciendo otra y otra y otra, o como las estrellas que van uniéndose a través de hilos conductores, ¿no?, de conexiones. Y es eso lo que nos ha llevado a conocernos, José. Prácticamente nosotros estamos en este proyecto intercultural desde hace más de 12 años, aquí, en este caso en Italia, también en España. Tenemos esta realidad radial, ahora audiovisual, porque vamos combinando, que nos permiten realmente, no digo profundizar, sino enlazar, sino realmente irnos compenetrando los unos a los otros, pero sin querer quedarnos en la superficialidad. Por esa razón, cuando tú me hablas de raíces, de lo que somos ancestralmente, ¿no?, nuestras culturas andinas especialmente, ¿cómo las concibes tú tanto en tu vida como en las relaciones que tienes ahora en este viejo mundo en el cual vivimos? Y en este caso, allá en Inglaterra, que hay una multiculturalidad de muchas comunidades, pero que no necesariamente interactuamos. Bueno, yo creo que tengo que mencionarte, ¿no?, que yo vengo del Perú, que básicamente en general es un país bastante racista y discriminatorio con la gente quechua-hablante. Yo eso lo he notado con mis padres, ¿no? Pero es un tema que en el Perú es un poco tabú, no se quiere conversar. Solamente se conversa cuando estás afuera del país, o cuando salen personajes como, por ejemplo, la llamada paisana Jacinta, que se burlaba de la mujer andina. Entonces eso me llamó la atención terriblemente, que los peruanos se rieran de un personaje que era propiamente de ellos. Entonces yo digo, ¿qué está pasando en el Perú para que la población peruana se ría de una mujer andina que era disfrazada de una manera terrible, ¿no? Era una cosa horrorosa, ¿no? Entonces eso me hizo un poco pensar, ¿no?, ¿qué está pasando sobre los peruanos mismos? ¿Por qué los peruanos pueden tener ese tipo de actitud con una mujer andina? Entonces, a partir de ahí pude identificar algo como que lo que pasaba en el Perú, lo que pasó con mi padre, ¿no?, que obviamente también sufrieron racismo por ser quechua-hablantes, y luego se reflejaba también aquí en Europa con los peruanos. O sea, un tema de identidad.
como lo que tú dices, el tema de las raíces. Entonces, por ahí entré que hay un problema que tiene que ver con la identidad y con la lengua, con el quechua. Porque el Perú es un país donde el quechua predomina en muchas regiones. Entonces, muchos peruanos, incluso ahora se debate en el Perú, cuando se habla, por ejemplo, de los rasgos andinos de la gente. Mucha gente trata de evadir que tiene rasgos andinos. Incluso salió un libro justamente en España, ahora que tú hablas de España, de un peruano que escribió un libro que decía que la mayoría de peruanos buscan borrar su mancha indígena en ellos. Y eso es una cosa terrible que me impactó. Entonces digo, acá tenemos que hacer algo. Acá tenemos que hacer algo porque esto está demostrando que algo pasa entre nosotros los peruanos y que tenemos que enfrentarlo, tenemos que superarlo, tenemos que conversarlo. Y por eso es que nosotros, como la comunidad Rimanacuy, y en Londres, comenzamos a hacer estos eventos, ¿no? Un poco para rescatar la lengua indígena, sobre todo el quechua, ¿no? Entonces eso ha tenido acogida en los peruanos. Mucha gente peruana que es inmigrante, quechohablante, también ha sufrido racismo en el Perú, ya han llegado aquí, nos han contado sus casos, que han sufrido racismo cuando llegan de las partes andinas del Perú a Lima, que es una capital también, la capital peruana, pero que es terriblemente racista. Entonces, eso nos ha identificado, nos ha unido en esta comunidad que se llama Rimanacuy. Y por eso yo te agradezco que me hagas la entrevista, porque es posible conversar abiertamente estos temas. Es necesario conversarlo, porque tiene que ver con el tema de nuestras raíces, nuestra identidad y todo lo que ha sido la colonización de nuestras repúblicas, tanto en Ecuador como el Perú, como Chile. Yo vi, por ejemplo, un caso que a mí sí es un poco que me causó un poco de, no sé si terrible pánico o terror, que cuando lo sacaron al señor Evo Morales, en este caso de Bolivia, ¿no? Hubo otros problemas de Bolivia. Un grupo de bolivianos, en una reunión que tuvieron, no sé en qué lugar, no sé si Santa Cruz, en un meeting, levantaron la Biblia, así de manera fanática, y dijeron, vamos a ir a Palacio Quemado a sacar el diablo, el Satán que se encontraba en el Palacio de Gobierno, y se referían al señor, Evo Morales. Esa manera de entender Bolivia, yo dije, acá hay algo raro en la manera como están concebidas nuestras repúblicas. Si ese señor puede en siglo XXI hacer ese tipo de argumentación, entonces algo pasa en nuestras repúblicas, tanto sí, en Bolivia como en el Perú, o puede ser en Ecuador, o en Colombia, o en Chile. Entonces algo pasa entre nosotros, que esos señores pueden dar ese tipo de digamos, de alocuciones que puede reflejar lo que es el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Y realmente tiene una conexión con esa idea de la supremacía blanca, ¿no? Entonces, este es un tema que me gustaría conversarlo, por eso contigo, que es un tema étnico-cultural. Yo eso también quiero mencionarte. No es un tema político, es un tema cultural que tenemos que conversarlo entre nosotros. Mira, yo evidentemente coincido contigo respecto al hecho de que, como has dicho, nuestros países andinos que tienen las mismas raíces, sucede mucho que en los propios países, en las propias ciudades, como Lima, como Quito, como Bogotá, en fin, como son las grandes ciudades que se ven se ve más marcado, ¿no? Es dicho que no haya en otras realidades más pequeñas mucho racismo entre nosotros mismos. Y es muy fácil insultar diciendo indios, longos, como si los que están en el otro lado fueran blancos o una cosa realmente de racismo. Yo siempre he dicho que en nuestros países hay un racismo muy fuerte y también una mentalidad muy conservadora, ¿no? A nombre de la Biblia, muy respeto, eso sí, a todas las religiones del mundo, pero no se puede querer someter, como pasó justamente esa imagen que nos quedará impregnada a todos de los regímenes y totalitarios que también se están dando en estos momentos en nuestra América Latina, ¿no? O sea, para mí también es un tema político, porque atrás de esto hay otros grandes intereses, ¿no? No solo se trata de decir somos la raza pura, porque no tampoco sería el tema de un indigenismo donde de un otro modo hay unas mezclas desde el inicio de los que somos humanos prácticamente. Nacimos de por lo menos yo creo que somos producto de una evolución y evidentemente
de raíces que se han ido mezclando. Eso, con mayor razón, hay que rescatarlo a través de nuestras lenguas originarias, que las hemos perdido, producto de la colonización, y ya no siquiera, y mira, yo no le veo el tema de simplemente decir nos conquistaron, ya son más de 500 años y somos los dominados, porque de un otro modo en estos 500 años y más también hemos evolucionado. Es que nos interiorizamos en la colonización mental. O sea, nosotros mismos, ya nuestra mente, nuestra forma de ser, y por eso se provocan, según yo, este tipo de situaciones de no querer tener una identidad propia, no valorar lo que somos como indios, y bien indios que somos, indios e indias, y sentirnos orgullosos de serlo, pero al mismo tiempo la interculturalidad, y ahí va mi segunda pregunta, o mejor dicho, este diálogo, porque se trata eso de conversar, es cuando llegamos aquí a Europa, y fue una de las razones por que nos planteamos este proyecto intercultural, ya no solo es el hecho de decir me cierro en mi mundo pequeñito, sino el momento que estás aquí, no solo vas a ver las partes negativas de que somos migrantes, de que somos mal vistos, de que no tenemos oportunidades, sino cuánto bagaje cultural podemos dar, pero también aprender. Ahí sería cómo ha sido tu experiencia de estos 20 años y cómo lo has plasmado a través de tu trabajo social y de organización. Bueno, yo creo, como te decía, ¿no? Primero hay un tema nuestro de identidad cultural, ¿no? No sé, no puedo hablar en el caso de Ecuador porque no conozco bien, tampoco en el caso de Bolivia, ¿no? Pero en el caso del Perú, puedo decirte de que hay un tema de identidad cultural. Ahora, cuando tú llegas a Europa, sin tener claro tus identidades culturales, te quedan dos opciones, ¿no? Uno, te sumerges en la cultura anglosajona, que es bastante fuerte, ¿no es cierto? Porque es bastante fuerte, son países que han sido imperialistas. Y segundo, es que tú te reconoces como parte de un país que es plural y multicultural, y cuál es tu aporte como inmigrante. Entonces, por ese lado, tú tienes que tener claro que los pueblos indígenas, las personas que llegamos de Sudamérica, tenemos un aporte a la humanidad. Ahí te decía el tema de la identidad. ¿Cuáles son los aportes de nosotros hacia los países modernos o los países que se llaman del primer mundo? Entonces, uno de los aportes es justamente el tema del summa causae o alin causae, el sentido de que es necesario vivir feliz o vivir bien en relación con la naturaleza. Es un punto que hay que rescatar de los pueblos indígenas. O sea, eso vale para tu relación con otras gentes, porque todo el mundo quiere vivir feliz en relación con la naturaleza a propósito de la pandemia y del calentamiento global del planeta. El otro elemento, que también es parte de una identidad o lo que uno trae como parte de los pueblos indígenas, el término de la idea del munanqui. Munanqui es una palabra quechua andina que significa obviamente quererse, pero quererse dentro de una idea de quererse de manera comunitaria. Podemos tener diferencias entre todos sobre la manera cómo podemos hacer las cosas, pero debemos avanzar juntos para el bienestar común de todos. Entonces, esa idea de munanqui es importante en los tiempos justamente de la pandemia y en el tiempo de la globalización o en tiempos del calentamiento global del planeta. ¿Por qué? Porque existe mucho odio. Cuando uno mira a los políticos, a las élites políticas, tú te das cuenta los odios que existen entre los mismos políticos. Eso no tiene nada que ver con la comunidad, no tiene nada que ver con la realidad, porque si todos estamos en un mismo barco, que es el tema del calentamiento global del planeta, el tema de la pandemia, es importante que nosotros a nivel comunitario trabajemos de manera juntas. Pero los políticos están en otro discurso, que es justamente el sentido de que ellos se valen por el hecho que detrás de eso hay la idea de la ganancia, del dinero. Primero está el dinero antes que la comunidad. Entonces, un tema que ha descubierto justamente el tema de la pandemia es tenemos que priorizar la salud de la gente, la salud de tu comunidad. Entonces, por eso te decía que los pueblos indígenas pueden aportar
con esas ideas, las ideas, por ejemplo, del Allen Kawsay, del Munanki, así como otras ideas que se tienen de los pueblos indígenas, como la idea también de la Pachamama, que es obviamente tratar de vivir en relación también con la naturaleza, respetar todo lo que existe alrededor tuyo. Entonces son ideas básicas dentro de una visión multicultural. Ese es el aporte que tenemos nosotros como inmigrantes hacia las sociedades modernas. Y yo al respecto, ya hemos conversado contigo y lo haremos realidad. Haremos un conversatorio de Babel Latino internacional e intercultural que sea posible profundizar diferentes vertientes, diferentes criterios, obviamente, ojalá con algunos también especialistas en el tema, porque si no nos quedamos mucho en las frases ya dichas, ¿no? O sea, se habla casi siempre de cosmovisión, pero no sabemos realmente qué es la cosmovisión. O sea, tenemos todavía mucho que profundizar para tratar incluso de defender mejor lo que estas raíces ancestrales, suma causa y el mismo Aini. Nosotros hacemos unos festivales Ainis que significan complementariedad, unidad, pero muchas otras que tienen más allá que significados, lenguajes, son simbólicos. En ese sentido nos gustaría también conocer, y sabemos de lo que me has contado, que tú das clases de quichua, ¿no? No sé si eso lo haces online o cómo se puede uno. Ya tuvimos hace poco también otro invitado, una persona muy joven que se dedican prácticamente a dar clases de quichua, que es una linda iniciativa en la cual invitamos a quienes nos escuchan y nosotros mismos a poder participar. Bueno, yo creo que nosotros, como te digo, hemos fundado la Asociación Comunidad Rimanacú, y yo también aprendo quechua porque es parte de nuestras raíces ancestrales. Tenemos personas quechua hablantes que están en el grupo, y lo hemos hecho porque entendemos que la identidad cultural no solamente va con las tradiciones, porque tú puedes tener tradiciones diferentes, pero es importante que conozcas el sentido de las palabras quechua, como te he dicho, el Aini, por ejemplo, obviamente da un trabajo de ayuda comunitaria, o ayuda de trabajo comunitario en las comunidades, o también la Minca, que era también trabajo que se hacían de manera comunitaria con el Estado. O sea, hay diferentes maneras de entender las tradiciones andinas, pero esas tradiciones tienen que ir con el lenguaje, porque el lenguaje es importante. Eso te conecta con tu historia, te conecta con tu pasado. Yo, por ejemplo, tenía conversado con muchos peruanos. Sabes que los peruanos siempre se jactan de Machu Picchu, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, teniendo la oportunidad de conocer y es maravillosa. ¿Ya? Entonces, cuando tú le preguntas a un peruano qué significa Machu Picchu en quechua, muchos no saben. Es increíble que los peruanos muchos no sepan qué significa Machu Picchu en quechua. ¿Te das cuenta? Entonces, eso te da a entender a qué nivel... ¿Qué significa Machu Picchu para que nuestros oyentes de todo el mundo sepamos? Bueno, solamente es montaña vieja, porque esa es la palabra. Machu Picchu es montaña vieja, y al lado está el Huayna Picchu, que es una montaña joven. Ahora, ¿por qué lo construían ahí, en este caso la cultura inca? ¿Por qué construían en esos lugares? Porque tenían otra cosmovisión del mundo, obviamente. No somos los actuales peruanos, son otras gentes, hablaban otro idioma, tenían otra visión del mundo, vestían diferente, hablaban diferente, comían diferente, eran otra gente. Los peruanos actuales, luego de la colonización, porque en el Perú se asentó la colonización hispánica mucho más poderosa. Recuerda que el Perú fue el último de los países que se liberó de la colonia española. Entonces, los peruanos nos han prácticamente transformado la manera de pensar, nos han cambiado la manera de pensar. Entonces, en estos años, justamente del tema del bicentenario de la República del Perú, uno de los aspectos que se está trabajando y que debemos trabajar todos los peruanos es el tema étnico-cultural, porque ese es el gran vacío de la República del Perú. Cuando se funda la bandera de la República del Perú, 1821, el gran vacío, o la República se funda contra la gente quechua hablante, contra la gente andina peruana. Siguieron los mismos conceptos de la colonización. Y eso ha durado 150 años. Y bueno, es una historia bastante larga, pero una cosa curiosa.
Recién el gobierno de, ¿cómo se llama? El gobierno de Velasco Alvarado, estamos hablando en el año 1968, se le ocurrió a este militar, que era nacionalista, sacar la figura de Pizarro en el Palacio de Gobierno. Era una cosa impresionante. En el Perú, luego de la República, de 1821, tenían un salón especial para Pizarro. Era una cosa impresionante la cultura criolla del Perú. Vino este militar y dijo, esto no va más, pongo a Túpac Amaru. ¿Te imaginas? Un militar. Sí. Después de la independencia del Perú, 150 años después, todavía tenías a ese criminal, a ese carnicero, como un salón especial en el palacio de tu país. Eso era el Perú. Eso era el Perú. Y nadie lo cuestionaba. Les parecía normal tener a un criminal como si fuera un lugar especial. Es como tenerlo a Hitler en un palacio de gobierno. Como si fuera un héroe, y encima más todos nuestros himnos estaban ligados a alabar a España. Eso era una humillación a la historia del Perú. Pero la gente que gobernaba el Perú en esas épocas, que eran todos descendientes de hispánicos criollos, les parecía normal. Les parecía una especie de ¿cómo se llama?, de reconocimiento a ellos. Entonces, te digo, no, eso a mí me impactó. Bueno, me ha impactado hasta ahora. Entonces, te decía que el tema de la identidad nacional del Perú está en debate, y por eso nosotros hacemos clases de quechua, para un poco reivindicar nuestras raíces ancestrales, porque es importante en la construcción de un país multicultural y plural. Mira, yo me encantaría que podamos seguir dialogando, pero como te decía, prepararemos incluso este conversatorio, no seguramente conectado a Facebook, para tener más tranquilidad y posibilidades de debate, de discutir y no estar pendientes de que se acabe, porque hay muchos eventos Facebook y no todo puede ser siempre en función del tiempo, y para tener más tiempo y más posibilidades de debate será seguramente un encuentro Zoom con quien quiera integrarse. De mi parte, José, darte las gracias por estar con nosotros aquí en Babel Latino y por haber ya iniciado con nosotros también, ya cada uno en su vertiente, pero de que podemos hacer cosas juntos, ¿sí? Que esa es la clave también de las mingas, ¿no? De poder hacer las cosas juntos. De mi parte, agradecerte, si nos das un mensajito para nuestros oyentes y también para nuestros espectadores en Facebook, y poder hacer conocer esta esencia andina, estas raíces que se multiplican en un multiuniverso, podemos decir. Bueno, antes de nada quisiera agradecer tu invitación y decir que lógicamente hay que practicar el Munanki, ¿no? Que es una visión de que hay que trabajar juntos, querernos y avanzar hacia adelante, hacia el futuro. Y creo que, como tú dices, tenemos raíces comunes. Yo quisiera agradecerles a ustedes esta invitación para seguir conversando sobre este tema y decirles solamente Tupananchiscama, ¿no? Tupananchiscama también es otra idea de que nos vamos a ver nuevamente, ¿no? No es una despedida. Sí, bien, como era pucha... Adiós. Bueno, en Chiscama lo vamos a ver nuevamente. No hay un adiós, solamente hasta la siguiente vez. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Contáctanos en www.babelatino.com www.babelatino.com. Bueno, amigos, esto es Babel Latino 319, que ya está llegando a su final, pero bueno, ya saben, síganos en las redes, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, activen la campanita, no se olviden la campanita, y también activar las notificaciones. De igual manera, de mi parte, Janet Patricia Sosa, Guara, les da un gran agradecimiento de haber estado junto a nosotros en este programa, y voy a pasar a la ranita Fernanda, que hoy nos ha acompañado con una ranita muy bonita. Entonces, cuando tienes la casa en obras, te encuentras cualquier cosa, y no sabía que iba a salir tan bien el fondo virtual de RAM. Así que nada, amigos, un poco de risa, nada más. Hay que tomarse las cosas a veces con humor y con alegría también, porque las cositas están pasando en el mundo, esa es la señal, que hay cosas malas que pasan, pero también van a pasar buenas, así que agarrémonos a esas. Un abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima.
A la próxima semana, estamos aquí. Abrazos. Chao. Hasta aquí Babel Latino, programa interactivo de comunicación latinoamericano, con la colaboración de Radio Pichincha Universal 95.3 FM Quito y Radio Sensación 93.3 FM Murcia.